En este curso entonces vamos a estudiar y nos vamos a capacitar para lograr diseñar el jardín va a ser diseñar donde sea que lo vayamos a armar desde cero, ¿sí? Desde cero si ustedes tienen un lugar que no tiene nada, pero también puede ser que modifiquen un cantero que ya está armado y que le quieren cambiar las características. Entonces ustedes le van a dar las características adecuadas al fin de que sea visible, que sea ornamentalmente agradable todo el año. La idea es que nosotros logremos un cantero que tenga atractivo ornamental todo el año y que ustedes logren esa situación respecto al lugar donde están, con el clima que ustedes tienen, particularmente de cada uno. Por ejemplo, imagínense un cantero de rosas. Es muy lindo en verano, ¿sí? Las rosas con los colores, las flores, muy bonito. Pero en invierno, ¿qué pasa? Quedan los troncos pelados. Entonces, la idea es que nosotros sepamos intercalar las plantas para que el cantero ese de rosas sea vistoso en verano y en invierno. Que haya plantas que también en invierno crezcan, que florezcan y que tenga atractivo ornamental todo el año. Construir significa construir jardines, teniendo en cuenta los atractivos principales que queremos mostrar nosotros o que quizás queremos tapar, porque muchas veces pasa que tenemos, por ejemplo, el, el motor del aire acondicionado que está por fuera de la casa, ¿sí? Entonces queremos tapar ese motor que queda feo. Bueno, también es construir sabiendo que queremos ocultar algo o queremos destacar algo. Por ejemplo, si en el espacio vamos a armar canteros, que tenemos la casa de la bomba de la pileta, ¿sí? La casita donde encoframos la bomba, bueno, eso lo vamos a tapar. Entonces hay cuestiones que hay estructurales que hay que adaptar a nuestro diseño para darle un atractivo ornamental a algo que queremos que se exponga mejor o disimular algo que queremos tapar, ¿sí? Eh, Conservar, cuando hablamos de conservar, vamos a tener en cuenta la colocación de especies en los lugares claves, a fin de que cuando crezcan no se tapen entre sí. Los canteros, cuando las plantas son de poca edad, suelen quedar vacíos porque las plantas todavía son chiquitas, ¿sí? Las plantas que después van a crecer con el tiempo y que se van a hacer grandes. Con el tiempo, esas plantas, esos arbustos quizás crecen y van ocupando mayormente todo el espacio del cantero, pero nosotros tenemos que poder diseñar con esas plantas que recién compramos en el vivero y que el cantero quede armónico, esperando que esas plantas crezcan y año tras año ir cambiando el diseño hasta que las plantas se hagan grandes, adultas y ocupen todo su espacio, ¿sí? Esa es un poco la idea, que ustedes sepan cómo hacer esa diferenciación. Como dice la diapositiva, perdón, diseñar espacios verdes es todo un arte. Y hay que tener conocimientos básicos para lograr que una composición sea atractiva ornamentalmente. A través de ver los ejemplos de los diferentes paisajes que vamos a ir viendo, nos vamos a ir dando cuenta que necesitamos adquirir herramientas, ¿sí? Y actitudes que hacen a este proceso de diseñar los espacios verdes. Hoy vamos a empezar justamente con el paisaje en sí mismo. Cómo son los paisajes que nos rodean, cómo se pueden diseñar. Eso es un poco lo que vamos a ver en esta clase de teoría de hoy. Si buscamos la palabra en el diccionario, vamos a encontrar que paisaje es una extensión de tierra o terreno vista desde un lugar determinado, ¿sí? Así dice el diccionario. Durante esta cursada vamos a utilizar definiciones propuestas por dos autores, que son Romero y Bellis. Romero en el 2018 definió al paisaje como un instante visual inscripto dentro de un proceso cultural, ¿sí? O sea que tenemos en cuenta, aparte de lo que vemos, todo lo que hizo a ese paisaje, que ahora vamos a ver específicamente de qué se trata. Y Bellis también en 2010 dice que expone que el paisaje representa el mayor exponente de toda una concepción integral en un valor histórico, cultural y tradicional, porque tiene en cuenta las tradiciones de nosotros, las personas que habitamos en él, de lo que no es posible dejar afuera justamente a los seres humanos que transitamos esos paisajes. Entonces acá vamos a tener tres definiciones, tres conceptos importantes que dice que el terreno es el espacio físico y puede ser un terreno inmensamente grande, como mirado desde una montaña que abarca lagos, ríos, otras montañas, etc. Y que, por otro lado, la definición dice que la extensión de terreno es la vista, ¿sí? O sea, lo que vemos
nosotros, vista desde los ojos que miran, o sea, nuestros ojos, que es lo que va a lograr el observador hasta donde quiere ver. El terreno incluye todo lo que vemos, ¿sí? Pero lo que nosotros vamos a poder intervenir es solo una parte de todo eso que vemos, ¿sí? Ahí se me habían ido las flechitas. Por último, dice que desde un lugar determinado, nosotros estamos parados en un punto, ¿sí? El punto de vista desde donde nosotros podemos apreciar ese paisaje. Si está justo por debajo de un árbol, mucho no vamos a poder apreciar de las lejanías, porque nos va a tapar el árbol. Pero si estamos arriba de una montaña, lo que vamos a ver como espectadores va a ser muchísimo más amplio. Entonces tenemos que ver qué es lo que podemos ver como observador. Los paisajes pueden ser muy distintos. Una extensión de terreno puede ser también muy distinta. Fíjense en estas dos fotos totalmente opuestas. Tenemos dos extensiones totalmente diferentes, muy grandes las dos. En una se puede ver la tranquilidad, la soledad, lo natural, ¿sí? Y la grandeza de la naturaleza en esa foto de la izquierda. Y en la otra hay un paisaje ruidoso, construido, civilizado, ¿sí? También es inmenso, pero son dos paisajes totalmente opuestos. Uno está la naturaleza y el otro está la ciudad. Se puede ver la grandeza de la humanidad, ¿sí? Que lo construyó. Dos paisajes opuestos, pero paisajes al fin, ¿sí? Así que fíjense los diferentes, pero son dos paisajes, uno natural y el otro hecho por el hombre. El paisaje natural es un territorio donde se puede observar el relieve, el tipo de suelo, el clima, su vegetación, si hay cauces o espejos de agua, su vegetación, la fauna propia del lugar. Podemos observar un montón de cosas, ¿sí? La intervención humana en estos paisajes naturales es casi nula, es escasa, excepto algunos caminos que podamos encontrar. En cambio, en el paisaje antrópico o humano, es un medio intervenido por la acción humana, con una finalidad económica. Hay población, hay circulación económica, hay circulación de la sociedad. En estos lugares generalmente se crean desde un punto de vista geográfico. Y los paisajes que los rodean son paisajes rurales, industriales o urbanos, porque al haber semejante civilización, generalmente las civilizaciones que los rodean también tienen mucho movimiento. Entonces, según el grado de intervención humana, los paisajes pueden ser urbanos, suburbanos o rurales. Acá, este hermoso paisaje natural, que es el lago Lácar, ubicado en mi provincia de Neuquén, en la ciudad de San Martín de los Andes, se los dejo de regalo. Y acá, un paisaje antrópico urbano de la ciudad de Buenos Aires. Fíjense, dos paisajes totalmente opuestos, pero paisajes al fin, y en los dos podemos intervenir nosotros como paisajistas. Acá se puede ver edificios de muchos pisos, lo que nos hace pensar que la gente vive muy rápido, mucha gente a la vez, se ve el movimiento, la circulación de la gente, que ahí existe, entonces nosotros tenemos que ver cómo intervenirla con el arbolado urbano, quizás haciendo terrazas, balcones, viendo de meternos quizás en esas confiterías, hacer jardines verticales, buscándole dónde podemos nosotros intervenir, ¿sí? También en el paisaje natural es difícil intervenir porque hay tanta naturaleza que uno dice, dejémosla como está, pero necesita nuestra intervención si es que uno va a realizar una casa y va a vivir en ese lugar. Entonces, siempre tenemos que poder intervenir en esos espacios, en cualquier tipo de paisaje que haya. Acá tenemos otro tipo de paisaje que también es un paisaje antrópico, ¿sí? Se pueden ver casas de un piso nada más. Fíjense, esto vienen a ser los lugares que rodean a las grandes ciudades. Acá hay poblaciones más, o sea, menos cantidad de gente. Cerca de las grandes ciudades, acá se puede diferenciar que hay mucha gente en donde están las casas ubicadas y la tranquilidad de la naturaleza, fíjense allá arriba en la montaña. Entonces están muy cerquita uno de otro. En este paisaje suburbano también lo podemos ver en algún pueblo a las afueras del Gran Buenos Aires, por ejemplo, ¿sí? Y acá, esto es lo que les decía recién, los paisajes antrópicos rurales, donde se puede ver que el hombre trabaja la tierra, ¿sí? Siempre con fines económicos, pero trabaja la tierra. Puede ser para sembrar, para tener animales, para tener industrias o lo que sea, pero siempre está la mano del hombre que está interfiriendo, ¿sí? Todo lo natural que existía, existía en el pasado. Si bien es un lugar
con un ambiente natural, pero está intervenido por el hombre, ¿sí? No hay tanta civilización, pero está intervenido por el hombre. Y acá nosotros mirando el paisaje. Eh, Acá les dejé una frase que dijo Krishnamurti: no vemos la realidad como es, sino como nosotros somos. Cada uno tiene su propia realidad. Cada uno de ustedes va a hacer un diseño diferente al compañero. Cada uno le va a querer dar su intención, ¿sí? Interpretar, unificar ideas. Así que esa es la idea, que cada uno intencione diferente, que cada uno no copien al vecino, sino que cada uno haga sus propios diseños. Algunas veces eh, tenemos significativos diferentes en cuanto a lo que vamos a querer hacer, pero el concepto más o menos va a ser el mismo. Por eso esta clase de teoría nos va a servir a todos y la idea es que ustedes después surjan con sus propias ideas. Una de las razones por las que resulta difícil asignar una definición al vocablo de paisaje también es que cada uno lo entiende con las ciencias o disciplinas diferentes que tiene incorporadas, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de paisajes, podemos creer que todos nos referimos al mismo término, ¿sí? Pero un mismo paisaje puede ser visto desde la geomorfología, desde la arqueología, desde la antropología, desde la historia, desde la sociedad, desde la geografía, de la ecología. O sea, hay un montón de conceptos que cada uno trae incorporado en su vida y que le va a encontrar algo diferente al otro, ¿sí? Por lo tanto, la definición de paisaje va a depender del contexto que cada uno de ustedes traiga incorporado en su ser. Así que, bueno, la idea es que nos sirva a todos. Bueno, acá un poco de concepto. Esto debe a que las diversas disciplinas, como dijimos recién, abordaron el concepto de paisaje desde distintas perspectivas, dando lugar a clasificaciones de paisajes muy variadas, dependiendo del criterio elegido que cada uno le quiso dar según el análisis que cada uno hizo. Por ejemplo, en el concepto de paisaje, el concepto de paisaje dice: cuando hablamos del paisaje urbano histórico, decimos, por ejemplo, que es un centro histórico, que es una zona urbana resultante de una estratificación histórica con valores y atributos que trae la historia de ese lugar. ¿Qué fue lo que pasó en ese lugar? ¿Qué es lo que podemos llegar a, que nos dejó? ¿Sí? ¿Qué nos hace saber qué fue lo que pasó en ese lugar? Capaz una casa histórica, capaz una torre, capaz un monolito, algo que nos cuenta lo que fue pasando, un puente, una carretera, ¿sí? Después, el paisaje urbano combina el tiempo, el arte, la arquitectura, la naturaleza. Piensen que hay mucha gente que circula por esos paisajes, entonces todo eso tiene que ir sumándose. Es muy complejo todo esto. Cuando hablamos de los paisajes agrarios, aparecen las zonas dedicadas a la agricultura, a la ganadería, a las actividades extractivas. También vive gente ahí. Entonces, por eso es que también decimos que son rurales, pero también hay cantidad de habitantes, que siempre es una cifra muy baja. Por eso es que son rurales. Y los paisajes naturales, bueno, tienen intervención nula de las personas, ¿sí? Del humano. Son territorios conocidos y explorados, pero que no han sido trabajados ni explotados. Generalmente es muy poco el tránsito que hay por ahí, entonces por eso son naturales. El observador de un paisaje es quien define a ese paisaje. O sea que ustedes son definidores del paisaje que miran según lo que ustedes traen como sus conocimientos propios. Y hay dos tipos de percepciones acá. Una es la objetiva y otra es la subjetiva. Cuando hablamos de la objetiva, sí, es algo que todos podemos ver lo mismo. La objetiva se basa en el resultado de una medición realizada con instrumentos para medir. Por ejemplo, esta calle tiene 10 cuadras. En cada calle hay 5 árboles. Cada vereda tiene 6 metros de ancho, ¿sí? Son cosas que para todos van a ser iguales. En cambio, cuando hablamos de la percepción subjetiva, tiene que ver con lo que nosotros incorporamos y que cada uno lo siente diferente, ¿sí? Con el sujeto, el fuero interno de cada uno de ustedes, los pensamientos, las emociones, las perspectivas, toda su apreciación personal de cada uno de ustedes como persona. Fíjense, por ejemplo, esto que les decía recién, en esta imagen podemos observar la percepción objetiva. ¿Cuántos metros tiene la calle de cada lado?
¿Cómo son los árboles? ¿Cuánto miden de altura, en diámetro? ¿Cuál es la distancia que hay entre ellos? Todas esas mediciones las podemos hacer, entonces esto es objetivo. Podemos observar el estándar socioeconómico de las personas que viven en ese barrio. Fíjense que hay veredas concretas, hay asfalto, tienen cordón cuneta, las veredas son anchas, las casas son de material, hay techos de tejas, se muestra un valor socioeconómico importante. También pueden contar las especies que están implantadas, cuántos árboles hay por cada vereda, ¿sí? Son todas cuestiones objetivas. Y acá, en el mismo lugar, la misma foto, podemos tener en cuenta la percepción subjetiva. Podemos sentir que estamos contenidos, que tenemos una sensación de seguridad, ¿sí? Según la crianza de cada uno de ustedes. Capaz que alguien que se crió en el campo, que tiene, no sé, se crió con los abuelos llevando las ovejas, haciendo las bajadas, el pastoreo, sienta que quizás ahí en esas casas se siente totalmente apretado, con rejas, oprimido, ¿sí? Entonces, esto es totalmente subjetivo de cada uno. Nos puede gustar la prolijidad de que todas las veredas sean del mismo ancho, de que todos los árboles estén a la misma distancia, o puede que no nos guste para nada esto. Podemos sentir que es un paisaje amable o agresivo, depende de cada uno de nosotros, según cuáles sean nuestras raíces, ¿sí? Donde hayamos nacido nosotros o vivido, o a lo que estemos acostumbrados, ¿sí? Esto es totalmente subjetivo y acá es cuando van a salir los mejores resultados de los diseños de ustedes, que van a ser todos distintos. Los paisajes pueden ser distintos desde el punto de vista físico de las personas, desde donde los miran, desde donde los ven, desde lejos, desde cerca, ¿sí? Estando en el paisaje o no. Fíjense, por ejemplo, en este de acá, acá tenemos el río Limay. En estas imágenes, que es el mismo río Limay en las dos imágenes, en la provincia de Neuquén, el paisaje puede ser muy distinto mirado desde dos puntos diferentes. Fíjense, uno es desde donde podemos ver el paisaje de lejos. Estamos subidos arriba de una montaña y vemos ese paisaje lejos, el río allá abajo, en la foto que está a la izquierda arriba, ¿sí? Entonces, nosotros como observadores estamos viendo el paisaje de lejos, ese río de lejos, todos los sauces que lo acompañan, toda esa vegetación. Pero también en la foto de abajo podemos ver el paisaje desde adentro, si somos los pescadores. Imagínense qué está mirando ese pescador que está metido dentro del agua, que observa la naturaleza de cerca, que lo está sintiendo, que está sintiendo el agua fría por sus pantalones, ¿sí? Que siente el viento. Entonces, son dos puntos diferentes de ver el mismo paisaje. Hay que ver de dónde ustedes lo quieren ver, de dónde lo quieren sentir. Fíjense, esta misma ciudad, una super ciudad inmensa, también mirada desde dos puntos diferentes. Quizás la primera puede ser que la estoy mirando desde arriba de un avión, o quizás la puedo estar mirando en el televisor sentado, porque esto es una filmación de un dron, y yo estoy sentada en el sillón, ¿sí? Puede ser. Y la segunda, sin otro parámetro totalmente diferente, otro punto de vista, caminando por la ciudad, sintiendo el smog de la ciudad, sintiendo ese ruido que hay en la ciudad, ¿sí? Entonces, lo importante es saber desde dónde quiero ver el paisaje. Y esto lo vamos a ir identificando porque hay que identificar los paisajes que ustedes vayan a crear, desde dónde los van a ver, qué perspectivas van a ver las personas que vean el paisaje que ustedes van a crear. Fíjense en esta imagen, en el Cerro Chapelco, el golf, también dos puntos de vista diferentes. En la foto de arriba está viendo el paisaje, pisando el paisaje, viviendo el paisaje, ¿sí? Están disfrutando el paisaje, íntimamente sintiéndolo. Y en la foto de abajo lo estoy mirando desde adentro de la casa, desde esa ventana que tengo y lo miro con otra perspectiva. Entonces, ustedes también tienen que poder diseñar pensando que en el invierno las personas van a ver el diseño que ustedes hicieron en el jardín desde la ventana de adentro de la casa. Entonces, hay que trabajar con estas cosas de hacer que el diseño que ustedes hagan no sea simplemente para que se disfrute en verano, cuando la gente está caminando por el jardín, sino para que lo puedan disfrutar todo el año, para que sea lindo y atractivo, con atractivos ornamentales todo el año.